Saludos cordiales, una renovada alegría. Estamos con un nuevo programa, Caminos de Santidad, para seguir hablando sobre la vida del siervo de Dios, nuestro querido y añorado compatriota, Padre Julio César Duarte Ortellado. ¿Por qué digo querido y añorado compatriota? Porque realmente la gente que llegó a conocerle al Padre Julio, hasta ahora le tienen ese recuerdo cariñoso, los mejores conceptos, grandes elogios acerca de la vida de santidad que ya desarrollaba el Padre Julio César, principalmente en el departamento de Paraguarí, en los distritos de Uicuí, Quiquio, Muyapeg. Y nosotros estamos llevando adelante este programa justamente para hacer conocer la vida del Padre Julio César a todo el Paraguay. El Padre Julio César en este momento está en un proceso de canonización que ya empezó en realidad hace varios años y estamos muy cerca de que se concrete este anhelo del pueblo paraguayo, la de tener un nuevo santo en la República del Paraguay. Ya tenemos 2 compatriotas en los altares de la Iglesia Católica, al San Roque González de Santa Cruz y a Chiquitunga, nuestra beata, y bueno, hoy estamos esperando la canonización de un nuevo santo paraguayo, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Y vamos a empezar este programa haciendo justamente una oración, la oración que escribió el Monseñor Celso Yegros. En aquel entonces él es obispo emérito de la diócesis de Carapeguá, y pedimos la inspiración del Espíritu Santo para que este programa tenga los frutos que el Espíritu necesita, para que a través del Padre Julio César, con su intercesión ante Dios nuestro Creador, se renueve la espiritualidad del pueblo paraguayo. Entonces vamos a iniciar con la oración de intercesión escrita por el Monseñor Celso Yegros. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué linda realmente esta oración, la que escribió el Monseñor Celso Yegros. Bueno, hoy vamos a adentrarnos un poco más en relación a la espiritualidad, a la vida de santidad que llevaba el Padre Julio César. En programas anteriores hablamos mucho, ¿verdad?, de sus actuaciones dentro de la sociedad en cuanto a obras, construcciones de iglesia, en fin, y otros tantos logros, hospitales y compañía. Hoy en este día, en este programa, vamos a estar adentrándonos a la espiritualidad, a esa vida de santidad que el Padre Julio César dejó en su caminar dentro de nuestro país. Y acá tenemos un libro escrito por el Padre Ey, en donde tenemos toda la biografía, la historia, en fin, todos los hechos de la vida del Padre Julio César. Entonces,
En el siguiente bloque vamos a estar leyendo parte de los testimonios que tenemos en el contenido de este rico libro, realmente, reitero, escrito por el Padre. Enseguida volvemos. Cualquier meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El Padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñandeyara Ñe'e TV, primer canal católico del país. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Primero en deroga pe rebu a porque cada uno hoy mundo pe au pepe te abei oñon dive pa apete inge ira mandu otro hei en bowe Baje picolan de música. hoy abei hoy coa en modo ahorro de energía hoy cato me va a full gina hoy abei oñon bosaraiba hoy yo controlaba temperatura de cua hanguari me panderoga pe y mañana te varán de yerere Tokio rey menderoga pe con el Pacto de Confianza MGO. Vamos a hablar de las virtudes del Padre Julio César como apóstol de Cristo a través de este testimonio que tenemos en este libro. Reverendo Padre Julio César Duarte Ortellado. Él nació en el año 1906 y falleció en el año 1943. Poco tiempo de sacerdocio, pero fue una vida muy entregada y con muchos frutos. Sacerdote paraguayo de ejemplar santidad. Su vida de apostolado enteramente fue dedicado a los más necesitados, conquistando miles de almas para el Señor. Sus virtudes
como apóstol de Cristo. El padre Julio llevaba una vida austera, una vida de mortificaciones, dice acá en este libro escrito por el padre Carlos Hein. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. Trataba de estar lo más cerca posible de Jesús con este lema de negarse a sí mismo. Para él era una consigna irrenunciable, para el padre Julio era una consigna irrenunciable el de negarse a sí mismo y llevar la cruz lo más cercano como llevaba el propio Jesucristo. Entonces, era una vida muy entregada al Señor y renunciaba a todo. Y era muy disciplinado, dice acá, en esta vida de renunciamiento y de mortificaciones. Y otro hecho así muy notable y que llamaba mucho la atención era la acción del padre Julio en el confesionario. ¿Cuál era la característica? Que muchísima gente concurrían, largas filas para confesarse con el padre Julio, porque según este libro, las personas encontraban consuelo, salían esperanzados y renovados espiritualmente después de la confesión con el padre Julio César. Su acción en el confesionario, pero donde mejor ejercía su noble misión de apóstol en la dirección espiritual de las almas, era en el tribunal de la penitencia. Allí se reveló su genio de confesor. Allí el padre Duarte se mostró más que en ninguna otra parte luz del mundo y sal de la tierra. Allí desaparecía el hombre para aparecer solo el ministro de Dios y el director de las conciencias. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y la gente, ¿qué decía del padre Julio? Orohuerecueti, país santo. Ya la gente sentía esa santidad del padre Julio. Por eso la gente se agolpaba en el confesionario para justamente recibir la absolución de Dios a través del padre Julio, que fue un gran apóstol. Eso es lo que nos dice acá en este libro. Y cuenta una anécdota que suelen realizarse así las misiones, jornadas de confesión, en donde había muchos sacerdotes participando, ¿verdad? Y generalmente empezaba la confesión a las 2 de la tarde y eso tendría que terminar ya al término de la luz del día. Pero había ocasiones en que esta confesión se prolongaba hasta las 10 de la noche por la cantidad de gentes que se agolpaban, filas interminables para confesarse. Y realmente esta vida del padre Julio César trajo unas conversiones en masa y frutos espirituales inmensos para la zona del departamento de Paraguay. Estamos llegando al final de este segundo bloque. Volvemos en instantes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Todo tiene su tiempo, tiempo de trabajar y tiempo de descansar, tiempo de dar y tiempo de recibir, tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios a través de Ñande Yara Ñe'e TV, el primer canal católico del país. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.com.py. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Cualquier meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñande Yara Ñe'e TV, primer canal católico del país. Vamos a hablar de los frutos espirituales del trabajo apostólico del padre Julio César. Y según este libro, uno de los frutos era su celo ardoroso, dice,
por la casa de Dios. El padre Duarte procuraba mantener su pequeña iglesia en un estado permanente de aseo y limpieza, para ser menos indigna de la majestad de Dios, pudiendo decir con el salmista, me devora, Señor, el celo por el decoro de tu casa. También otro de los frutos del trabajo apostólico, fruto espiritual del padre Julio, era su dedicación y entrega por los enfermos. Una de sus más constantes e imperiosas preocupaciones era el cuidado y atención de los enfermos. En este aspecto de su apostolado no había para él ni calor, ni frío, ni sol, ni lluvia, ni obstáculo alguno. Al recibir el aviso o el llamado, acudía presto al lugar donde se encontraba el moribundo, a pie o a caballo, de día o de noche, a cualquier hora. No permitía que alguien muriese sin los auxilios espirituales. Cuando llevaba el santo viático, no saludaba ni conversaba con persona alguna, evitando la menor distracción. Caminaba silencioso, pensativo, absorto, musitando oraciones en auténtico coloquio con el Dios oculto, hecho viático para las almas. Qué hermoso realmente saber de la vida que llevaba el padre Julio, una vida realmente entregada a Dios, trabajando por el reino de Dios a través de los más necesitados. Y este libro nos trae estos hermosos testimonios de cómo él se dedicaba a los enfermos. Dice este libro que él no permitía que nadie muriese sin recibir los auxilios espirituales y en este caso el sacramento, la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Entonces, tenemos huellas tan profundas, tan hermosas, tan gratificantes, testimonios de vida, acciones fundamentales de este gran sacerdote paraguayo que tuvo el coraje y la valentía de entregar su vida completamente al servicio de Dios. Trabajó incansablemente por el reino celestial acá en la tierra. Y hoy nosotros nos sentimos como paraguayos, como cristianos, como católicos también, nos sentimos motivados para seguir en nuestra lucha cotidiana al conocer la entrega de este compatriota nuestro, del padre Julio César Duarte Ortellado, que hoy es siervo de Dios y está muy cerca de los altares, ya con la voluntad de Dios, con la ayuda de la Santísima Virgen María y de nuestros santos compatriotas. El padre Julio en breve va a estar en los altares de la Iglesia Católica Universal. Llegamos al final de un programa más. Agradecemos a Dios por la vida, a la Santísima Virgen María que siempre nos acompaña y nos cubre con su manto celestial, y también agradecemos la intercesión del padre Julio César Duarte Ortellado. Nos veremos, si es así la voluntad de Dios, en un próximo programa.